Hola Rubén, Hola, ¿qué gracias tal? por venir al programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes hoy? Pues muy bien, sorprendido con el cambio de tiempo. No esperaba la tormenta de nieve hoy. ¿Aún no estás acostumbrados a los cambios de clima? No, como cuando llegué el invierno pasado, era todos los días nieve, nieve, nieve. Pensaba que eso era el invierno aquí en Islandia. Y este año que parecía que estábamos en primavera, que de repente llegue la nieve, como que sorprende un poco. Sí, es siempre así, mucha variedad y nunca se sabe nada. Pues esperaba así el invierno y este año me estaba sorprendiendo. Yo creía ya que íbamos a estar así hasta verano. Y ahora vives en los Westfields. ¿Mm? ¿Y cuánto tiempo has estado aquí? ¿Cómo harías como una descripción de dónde vives para la gente que está escuchando, mirando? Vale, pues llevo viviendo en los Westfjords, más concretamente en Þingeyri, 1 año y 2 meses, 3 meses, y es un pueblecito ubicado en un fiordo, Dýrafjörður, tiene unos 250-260 habitantes y es un pueblo que vive principalmente de la pesca. Es la actividad económica principal. Y bueno, es un pueblo tranquilo, aislado, que es lo que yo venía buscando. Y para poder aprender a trabajar pues desde una zona rural con clientes en ciudades o en otros puntos del mundo. El pueblo se ha dedicado a la pesca, pero tú no trabajas en pescado. No, yo no trabajo en la pesca. ¿Y qué haces en Þingeyri? ¿Qué profesión? Pues soy diseñador gráfico, más concretamente gráfico, pero también soy director creativo. Y en mi caso, más que como diseñador gráfico, digo que soy diseñador porque muchas veces, vamos, el valor que suelo aportar a las cosas creo que es más cómo pienso y cómo conceptualizo que cómo termino resolviendo. Creo que hay gente que es mucho mejor que yo resolviendo, pero creo que mi punto fuerte es cómo pienso, los conceptos que soy capaz de desarrollar. Y es lo que hago desde Þingeyri. ¿Y tienes clientes en la cercanía o son de España o de dónde son? Pues principalmente son clientes españoles, pero aquí en Islandia tengo casos concretos de clientes islandeses para proyectos muy diferentes. Por ejemplo, un manual para aprender sobre Enneagram, por ejemplo, y luego también para empresas de innovación social, como es East of Moon, que es otro de los clientes. Bueno, clientes, amigos, estamos ahí haciendo alianza porque tenemos intereses comunes y es interesante, sí. Y antes de venir a Þingeyri, ¿cómo estaba tu espacio? ¿Qué estabas haciendo y dónde? Vale, pues yo estudié en Madrid, he estado viviendo en Madrid durante casi 10 años. Llegué para estudiar la carrera de diseño y luego estuve 4 o 5 años trabajando como director de arte en una de las mayores editoriales que hay en España, pues 5 años. Lo que pasa es que llegó un momento en el que ya no veía, dentro de esta empresa, ya no veía posibilidad de seguir aprendiendo, porque soy una persona súper inquieta, y tampoco de evolución de responsabilidades, es decir, de cambio de cargo. Y decidí dejarlo todo y dar un nuevo rumbo a mi carrera, a mi vida, que es algo a lo que estoy bastante acostumbrado también, pues para alinearme un poco con los intereses que siempre tuve, pero no tenía tan claro que estaban ahí, que los tenía. Y era el poder trabajar y vivir en mi pueblo, no en una ciudad, que es algo que siempre ha estado ahí, pero este último año y medio es cuando más claro he tenido que quiero trabajar desde el pueblo. ¿Me cuentas un poco de esa trayectoria? Porque hay mucha gente que entiende esa situación de estar en un trabajo y no sentir que estás avanzando o haciendo cosas que quieres, pero para muy pocos la solución es ir a un pueblo lejano, remoto,
pescador en un país subártico. Sí. Entonces, ¿qué crees que fue de ti que hizo esa trayectoria? Vale, pues yo soy de un pueblecito muy pequeño de Castilla-La Mancha, es una región agrícola de España. Se ubica más o menos, si no tenemos un mapa delante, entre Valencia y Madrid, pues es la zona que está en medio de estas dos zonas más conocidas de España. Es agrícola, vivimos de viñedos para producir vino, almendra, olivo para el aceite. Y yo me dedicaba, estudié hasta bachillerato, no empecé la universidad, dejé los estudios, empecé a trabajar en la construcción con mi padre y mis hermanos y me estuve dedicando a la construcción hasta los 27 años. Y a los 27 años decidí que quería invertir en mí todo el dinero que había estado ahorrando, porque era el punto en el que decides si establecerte definitivamente en el pueblo, hacerte una casa y tener una vida ya estable, o probar algo diferente. Y yo siempre he sido una persona muy inquieta y decidí apostar por invertir todo ese dinero en mi formación, en lo que siempre me había interesado, que era lo creativo, pero no tenía todavía muy claro cómo enfocar esa creatividad. Y terminó siendo en diseño gráfico. Entonces me mudé a Madrid, estudié allí 4 años, terminé la carrera y comencé a trabajar en la editorial. Y a los 5 años de estar trabajando en la editorial me di cuenta que la forma de evolucionar dentro del mundo del diseño y del diseño gráfico era o cambiando una empresa que trabajara para grandes empresas, rollo petroleras, bancos, todo este tipo de ecosistemas que no me atraían especialmente, porque siempre se dice en diseño que trabajamos para la sociedad e innovamos para las personas de a pie, los ciudadanos, pero no veo que eso realmente se materialice, sobre todo cuando trabajas para este tipo de empresas. Y descubrí en Zinguery un centro, el Blue Bank, y dije, vale, pues si quiero cambiar de orientación para irme al pueblo, volver al pueblo, trabajar desde el pueblo, intentar aportar todos los conocimientos que he aprendido en la ciudad trabajando como diseñador al pueblo, porque veía como ciertas necesidades, pero no las tenía muy claras, y venir hasta aquí, hasta un país completamente diferente al mío, en tiempo, en la forma de trabajar y de subsistencia, de un pueblo, de una zona agrícola a una zona pesquera, la actividad es completamente diferente, es como un cambio de prisma que me ha hecho comprender mucho mejor la zona en la que me he criado hasta los 27 años. He aprendido realmente cómo valorarla y conocer las problemáticas que hay allí y que pasaban totalmente desapercibidas para mí. Es decir, poner distancia de por medio, llegar a un pueblo completamente diferente, aprender todo lo posible sobre el pueblo en el que estoy, me hizo darme cuenta que apenas conocía cosas de la zona en la que me había criado, había nacido, había sido adolescente, había vivido y a la que volvía constantemente. Me hizo comprender que no conocía apenas nada de esa zona. Entonces ahora tengo mucha más conciencia de eso y me doy cuenta de que ahora sí que teniendo este conocimiento y siendo consciente puedo aportar lo que he aprendido como diseñador, puedo volcarlo en esa zona concreta, en esa área rural, de una manera diferente, aprovechar mi creatividad para mejorar o intentar mejorar la vida en ese ecosistema rural que es al que pertenezco y al que me siento que pertenezco, más que a cualquier ciudad. Es una trayectoria y unos ejes como interesantes porque haces como un viaje desde el pueblo a los 27 años sí. hacia el diseño y la ciudad sí. y después es como una vuelta al pueblo, pero no el mismo pueblo y no el mismo Rubén. Exacto, sí. Entonces es como no sé si se puede decir un proceso dialéctico entre pueblo y ciudad. Sí. Vivir 10 años en ciudad, sí. Que siempre resulta como muy seductor. Cuando eres joven y vives y eres de un pueblo, la ciudad te parece como
pues yo qué sé, es el paraíso en el que poder desarrollarte, abrirte al mundo, aprender, formarte como persona. Pero claro, yo llegué con 27 años, ya no era un adolescente. Sabía cómo se vivía en el pueblo, los problemas que había y habiendo trabajado ya en la construcción. Entonces, al llegar a la ciudad me permitió hacer una comparativa entre lo que es la vida de ciudad y la vida del pueblo. Y me permitió ver pues, que realmente la ciudad no era el espacio o el ámbito en el que yo quería desarrollar mi vida y desarrollarme como profesional. Pero no obstante, hay mucha gente que está saliendo de los pueblos. Sí. Estamos viviendo esto tanto con Islandia como en España. Sí. Y muchos adolescentes o gente joven, como tú en este momento, están buscando algo. Sí. Hasta huyendo para algunos. Están como huyendo de una situación, algo que... pero ahora tú estás en un proceso de volver al pueblo. Sí. En abstracto, porque es el pueblo de Finkeri o el pueblo tuyo, de alguna manera. Sí. ¿Qué ha cambiado concretamente entre el joven de 27 años que está trabajando en construcción al Rubén que está volviendo al pueblo ahora? ¿Y cómo ha esto afectuado a cómo ves el pueblo o tu perspectiva a esta? Pues lo que veo es que en cierto modo la gente, hemos estado saliendo de los pueblos y yendo a la ciudad en parte obligados, porque si te gustaba, como es mi caso, diseño, tienes que ir a una ciudad sí o sí para formarte y para trabajar, porque el diseño depende de todo el sistema industrial, capitalista, o sea, el trabajo de los diseñadores surge por una necesidad puramente mercantil. Entonces, ¿Hay necesidad para diseñadores en el pueblo? Es como comenzó siendo, o sea, una necesidad mercantil y en los pueblos sí, pero el diseño no está valorado como tal. Ahora se está produciendo cierto cambio porque cuando diseñadores como yo y otros diseñadores que se están mudando a los pueblos dan a conocer pues su actividad, su trabajo, se puede llegar a entender mejor qué es lo que hacen y para qué puede servir. Pero el ámbito del diseño es muy cerrado, es como muy endogámico. Hay un lenguaje propio con muchos tecnicismos y a los diseñadores les encanta hablar con esos tecnicismos y demostrar toda la sabiduría que hay. Y yo soy un poco menos academicista en ese sentido. Me gustan los conocimientos, saber de lo que estamos hablando, pero soy consciente que pertenezco a una sociedad y soy más consciente de que el grupo social al que pertenezco no es el de la ciudad, sino que es el de los pueblos. ¿Quieres estar en conversación con los pueblos? Exactamente, sí. Generar dinámicas dentro del pueblo. Y para generar esas dinámicas dentro del pueblo tienes que hablar como la gente del pueblo y tienes que sentir como la gente del pueblo. Es decir, sus problemas son los tuyos, hacer los tuyos. Y hablando de lenguajes. Sí. Y hablando de lenguajes del pueblo, ¿cómo ha sido para ti entrar en Finkeri entonces? Que tiene tanto el lenguaje del pueblo como social, pero también el lenguaje literal del islandés, sí, o el inglés y esas cosas. ¿Te sientes que estás conversando con el pueblo? Pues el idioma es una de las grandes barreras. Es lo que más estoy echando de menos, es o bien controlar el inglés para mantener conversaciones, poder mantener conversaciones con la gente del pueblo, que es algo que veo fructífero y que me enriquece, o islandés. Y ni controlo bien el inglés ni el islandés. Entonces lo único que puedo hacer es, bien, ahora con el COVID es más complicado, pero cuando había reuniones o tal, intentar asistir, intentar observar, sobre todo, que es otro de los lenguajes que hay, que muchas veces no se tiene en cuenta, es si no conoces un idioma, vale, pues intenta pillar al menos unas pocas palabras que entiendas y luego observa mucho cómo se mueve la gente, cuáles son las dinámicas dentro del pueblo. Hay como, o para mí por lo menos, hay como muchos trucos para intentar recabar información.
cuáles son los puntos de encuentro, cómo se relaciona la gente, qué tipo de eventos son a los que asisten más personas. Pero el idioma sí que es, en este caso, y para estar aquí en Zingeri, lo que echo de menos es controlar o bien el inglés o ya el islandés, que sería lo ideal para hablar el mismo idioma que la gente del pueblo. Entonces ahí yo creo que sería ya como un win-win, bueno, un enriquecimiento ya total para poder aprender, preguntar, hablar directamente con la gente, porque sí que es cierto que la gente de Zingeri es muy abierta. De hecho, cuando voy a la piscina y digo Ekitala Isnesku, la gente dice que en islandés, pero los entiendo, que no importa, que ellos me van a enseñar a hablar islandés. Y entonces cuando te das cuenta que es muy diferente la comunidad en los pueblos a como son en las ciudades. Se pueden, a pesar de que no hables el mismo idioma, la gente siempre hace un esfuerzo, porque si saben que tú estás viviendo ahí, formas parte también de esa comunidad. Y tienes valor como individuo, ¿no? Exacto, sumas. Uno más extranjero. Exactamente, sí. ¿Y tú piensas volver a España en algún momento? Sí. ¿Se supone? Sí, voy a volver. Si nos deja el clima, sí. si va el barco y todo eso. Sí. Y no sabemos, viste, con COVID y todo. Ya, está complicado. Nunca se sabe. Pero algún día piensas volver a España y algún día piensas vivir en un pueblo en España. Sí, mi idea es volver y establecerme, estudio directamente en mi pueblo o en un pueblo cercano. Depende de las condiciones y tal. Pero mi idea es volver directamente al pueblo. Y más al haber pasado aquí el tiempo. Vine para un año, decidí extenderlo a casi 2 años, vuelvo en principio en septiembre y vuelvo directamente a España. Y ahora hablaste de hablar el lenguaje del pueblo. Que lo entendemos como lenguaje como islandés y español, pero también como algo, comunicación mutua. Sí. Y cuando vuelvas a España, donde hablan castellano, y tú compartes el lenguaje así literalmente, ¿de qué tipo de cosas quieres conversar con el diseño, con la gente del pueblo? Si quieres hablar de diseño o quieres diseñar en un lenguaje que se te entiende tanto en el pueblo como en la facultad. Sí. ¿Para qué? ¿Qué son las cosas que se necesita hablar? Vale, pues yo creo que incluso hablando el mismo idioma, en este caso como es el castellano, sí, aunque se podría hablar con gente en catalán y en valenciano que podemos llegar a entendernos. Pero, claro, me estoy hablando del lenguaje conceptual del diseño, sí. Habiendo resuelto esto del español. Sí. Iba a contestar en esa dirección. A pesar de que sea el castellano, lo que se habla, por ejemplo, en Madrid y en mi pueblo, hay como diferentes niveles dentro de esos lenguajes de comprensión, porque se maneja de diferente manera el idioma, por decirlo de algún modo. En el pueblo la gente se expresa de una manera, a pesar de hablar el castellano, y en Madrid se expresa de otra muy diferente. ¿Qué es lo que hace que varíe el uso o cómo se utiliza el idioma? En los pueblos yo creo que la gente es mucho más directa. La gente es mucho más práctica, trabaja en el campo, es el día a día y la gente es mucho más directa utilizando el lenguaje. Entonces tú lo que tienes, la manera que tienes de comunicarte con ellos, si es desde el punto de vista del diseñador, ya no es como lo harías en Madrid, con clientes o gente que trabaja en lo mercantil, por decirlo así, en la industria. Si vas al pueblo, tu discurso y lo que compartas y lo que hables con la gente del pueblo tiene que ser algo práctico, algo que sea necesario, algo que se pueda materializar. Aunque sea conceptual, pero como que la gente sea capaz de ver que tiene una aplicación real. ¿De qué manera se puede introducir el diseño en los pueblos? Pues a lo mejor a la hora de solucionar ciertas problemáticas que hay en los pueblos, porque imagino que es como aquí, como en Islandia, pues en los Westfjords la mayoría de los pueblos dependen de Ísafjörður, por ejemplo. Pues en España tenemos prácticamente la misma organización municipal, que son varios pueblos más pequeños que dependen de uno más grande.
Pues hay veces que hay problemas que necesitan una solución más rápida y no se puede depender de una institución que está en otro pueblo que jerarquiza la importancia de problemas. Pues muchas veces, pues si la gente se organiza, puede solucionar esos problemas. Entonces ahí yo creo que el diseño puede tener cabida, que es a la hora de intentar plantear metodologías para que la gente se organice y pueda solucionar problemas que no tienen por qué esperar a una decisión municipal, sino que se pueden hacer dentro del pueblo sin que tenga una repercusión ni ninguna otra problemática. Quiere decir, el diseño puede dar un poco de autonomía o Herramientas sí, para el pueblo. Sí, pero esto no es algo nuevo, porque antiguamente de forma, la tradición, que es algo en lo que me baso y donde creo que está realmente la innovación hoy en día, la tradición ya ha servido a lo largo de todos los años como laboratorio de experimentación para probar soluciones, y lo que funciona se ha ido quedando, es lo que forma parte de la tradición, y lo que no ha funcionado se ha ido desechando. Y eso es lo que ha hecho que los pueblos estén donde están y estén toda la gente viviendo en esos puntos concretos en el campo y hacerse habitable gracias a estas experimentaciones. Y lo que ahora el diseño propone, el diseño social de trabajar conjuntamente toda la comunidad, es algo que ya existía en el pasado. Antes se llamaba, tiene diferentes nombres dependiendo del punto de España en el que se den, que son o facenderas o hacenderas también, pero es cuando la gente se reunía, se ponía una fecha, por ejemplo, se ha roto la tubería de agua principal del pueblo. Antiguamente toda la gente quedaba en un punto, el sábado, reunión de toda la gente del pueblo, y cada uno de los grupos sociales del pueblo, es decir, pues las mujeres, como antiguamente se hacía, hoy no tiene por qué ser así, pero preparaban la comida. Los niños acudían pues para hacer trabajos menores. Los hombres eran los que llevaban azadones para hacer la zanja, descubrir la tubería, arreglarla, y todo eso lo dejaban hecho en un día por la organización propia del pueblo. Todos se reunían, tenía como un carácter festivo, pero estaban trabajando y solucionando algo que beneficiaba al conjunto de la sociedad. Eso con el paso del tiempo se ha ido perdiendo porque los pueblos empiezan a depender de estos pueblos más grandes, estas municipalidades, esperan que las soluciones vengan dadas y hay problemas que se pueden solucionar por propia organización autónoma de la gente de los pueblos. Entonces el diseño puede ser formar parte de retomar esa capacidad para solucionar sus propios problemas. Sí, sí. El diseño en sí, o al menos como yo lo concibo, es creación de metodologías. Okay. Al depender de la industria y al ser un trabajo que nace gracias a la industria, se exige que hay muchos factores, ¿no? A la hora de crear un producto hay como muchos trabajadores, muchos trabajos que están entrelazados para generar, por ejemplo, un libro. Pues está quién lo escribe, quién lo lee y lo corrige, quién lo diseña en el sentido de quién coge esos textos y los pone en el papel, quién elige el papel, quién hace el papel, cómo se imprime, cómo se montan todas esas páginas, cómo se distribuye, dónde llega a las tiendas y cómo llega hasta el momento en el que alguien lo compra. Es decir, desde el punto de partida de queremos hacer este libro hasta el momento en que alguien compra el libro que se ha producido y que pueden ser una tirada de 5.000 ejemplares, hay un proceso que alguien tiene que organizar ese proceso porque hay muchos factores, muchos elementos que están ahí. El diseño para mí es eso, es decir, vale, queremos hacer esto para obtener este resultado. Vale, pues hay que crear una metodología a seguir para que toda la gente sepa cuáles son los pasos para conseguir lo que queremos. Pues eso es lo que me gustaría aplicar en los pueblos, junto a la gente, que la gente sea también co-creadora. Es decir, tenemos una problemática, yo planteo esto, ¿qué problemas o cómo lo veis? Y cómo podemos mejorar el planteamiento para conseguirlo juntos. Muy interesante. Entonces, estamos hablando ahora de para qué serviría el diseño para los pueblos. Empezábamos con esto que me dijiste, que para los jóvenes que quieren aprender diseño en los pueblos actualmente o antes,
no se valoraba el diseño. Sí. Pero ahora estamos pensando en para qué sirve el diseño para los pueblos. Y si hacemos al revés, ¿para qué sirven los pueblos para los diseñadores? ¿Por qué necesitan los diseñadores a los pueblos? ¿Qué ventaja podrían sacar en estar en contexto de pueblo y no en una ciudad? Vale, yo creo que depende también del tipo de perfil de diseñador que se enfrente a la pregunta que planteas. Puede haber una respuesta que es la más romántica, que es el tema de inspiración, tranquilidad, contacto con la naturaleza. Sí, la vida tradicional, la vida Sí. de los abuelos. Sí, sí, pero que tiene como un punto romántico, en plan como muy idílico, algo muy idealizado. Siento cierta crítica en tu tono de tu voz. Sí, sí, porque ahora con todo esto de la pandemia también, hay mucha gente creativa que decide mudarse a los pueblos. Y es noticia que la gente creativa quiera mudarse a los pueblos. Es algo positivo, que sí que es positivo. Pero claro, los problemas que siempre han existido en los pueblos y que se están cada vez son mayores, como no hay médicos que estén disponibles todos los días de la semana, por ejemplo, los hospitales están muy lejos. Vale, ese problema lo teníamos antes de que la gente creativa decidiera mudarse a los pueblos. Entonces, todo lo idílico que se plantea de los pueblos, de la vida tranquila, de no hay cobertura, no hay... La gente que vive en el pueblo necesita conexión y si yo me mudo al pueblo voy a necesitar conexión. Y si es una conexión rápida, mucho mejor para poder hacer mi trabajo desde el pueblo. Porque tengo mi derecho también como ciudadano a no pagar más por los servicios que la gente está recibiendo en la ciudad. Entonces, es esa parte como idealizada del contacto con la naturaleza, inspiración, esa es la parte romántica, que sí, es una de las partes que a mí me hacen querer volver al pueblo, además de lo emocional porque me he criado allí. Pero luego en la parte práctica, lo que el pueblo puede dar a los diseñadores, yo creo que es como la parte, el valor real de la vida y los problemas reales de la vida. Porque en las ciudades muchas veces los diseñadores trabajamos en torno a crear necesidades. Muchas de las aplicaciones que se crean, y por eso no quería seguir avanzando en mi formación como diseñador en esa dirección, son necesidades abstractas para pedir, por ejemplo, en los diferentes másters que he hecho de UX, UI y tal, las aplicaciones giraban siempre en torno a necesidades de ocio, de reparto de comida, o es como el ya, lo quiero ahora, lo quiero ya, son necesidades que en los pueblos no existen. Y es como un baño de realidad. Si te vas al pueblo ves que los problemas reales son completamente diferentes a todas estas necesidades en las que se trabajan en diseño en ciudad mayoritariamente. Luego sí que hay diseñadores que tienen un trabajo social dentro de la ciudad. Pero a mí, desde mi punto de vista y por lo que quiero volver al pueblo, es para mantenerme relacionado con la realidad, no perder el rumbo de lo que es realmente necesario. Y en este caso es como hay una realidad en los pueblos con una problemática brutal que, como tú bien decías, la gente se está yendo, hablan ya de la España vaciada, no vacía, sino vaciada, porque se está obligando a la gente a ir a las ciudades porque están cambiando los modelos económicos y tal. Y yo creo que hay un campo muy interesante ahí de acción. Pero claro, ¿qué tipo de perfil de diseñador puede querer irse al pueblo y asumir esas problemáticas? Y pues obviamente tendrá que ser gente o muy comprometida con el asunto social o bien que esté relacionada a esa área concreta a la que va a ir, que es mi caso. Porque bajo mi punto de vista, tiene que haber una motivación emocional para querer encontrar soluciones en un punto concreto, porque lleva mucho tiempo. Lo primero, para poder localizar los problemas, tienes que conocer la zona, a la gente. No vale con unas semanas. Tienes que vivir ahí para comprender
lo que sucede y lo que es el día a día y lo que es la vida en ese lugar para poder aportar soluciones. Entonces, por eso mi interés es volver al pueblo, establecerme allí, seguir manteniendo esa visión romántica de lo que es la vida en el pueblo, que es calidad de vida al final, pero también tener conciencia de que la problemática muchas veces de los pueblos es muchísimo mayor que la de las ciudades. Y los diseñadores se nos inculca que trabajamos por el bienestar social, por la innovación social, para mejorar la vida de las personas, y estamos creando necesidades en las ciudades y en cambio en los pueblos, donde sí que hay problemáticas que afrontar, lo estamos dejando en manos de instituciones que tampoco se mueven mucho. ¿Y qué instituciones? ¿A cuáles estás refiriendo? Pues los gobiernos, por ejemplo, como quiero volver al pueblo, mi propio centro de innovación, estudio y tal, por ejemplo, si buscas ayudas o becas para poder formar tu empresa o establecerte, hay una beca en concreto, una ayuda en concreto económica, que es para empresas de innovación. Y te lees el texto para poder aplicar a esta beca y tienes que ser una empresa con 14 puestos de trabajo, que vayas a crear 14 puestos de trabajo. ¿De qué? Da igual, que sea una empresa para generar trabajo. Si estamos hablando de innovación, lo interesante es poder, creo yo, además de generar puestos de trabajo, poder generar algún tipo de empresa o establecer alguna empresa que intente modificar o aprovechar lo existente o lo que se está perdiendo o se ha perdido para poder dar nueva vida a esos núcleos urbanos que son los pueblos más pequeños y atraer a gente para vivir y trabajar no como antes, no estoy renunciando a todas las mejoras que hay ahora, pero como que la finalidad de la innovación no es solo crear una empresa y generar 14 puestos de trabajo inmediatos, sino que no se pone el foco en generar o propiciar un modelo económico, empresa o freelance, no sé cómo decirlo, cuyo impacto tenga un impacto a largo plazo. Es decir, que no sea inmediato en los 2-3 primeros años, pero que con vistas a 5, 6, 7, 10 años sí que tenga un impacto positivo en la zona.